Recordando a Gurdjieff, capítulo 27. Poco después de la muerte de Madame Ostrowski, la atmósfera en el Prieuré pareció cambiar. En parte fue por ese motivo. Gurdjieff, por ejemplo, vivía con una mujer que se quedó embarazada unos meses más tarde. Pero también porque inevitablemente yo crecía. En mi mente aparecieron cuestiones que no se me habían ocurrido antes. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo yo en tal lugar? ¿Cuál era el propósito de la escuela? Después de todo, ¿qué clase de hombre era Gurdjieff? Supongo que al comienzo de la adolescencia es normal que un niño comience a evaluar sus alrededores, sus padres, la gente que le rodea. El por qué yo estaba allí era fácil de contestar para mí. El recuerdo de los acontecimientos fortuitos, sin objetivo, que me habían llevado allí, estaban reciente en mi memoria. Pero para entonces, la pregunta de si yo quería o no estar allí se había transformado. Hasta aquel momento no había tenido control sobre el curso que mi vida había tomado. Tampoco se me había ocurrido que yo pudiese haber tenido influencia alguna en determinar ese curso. A los 13 años todavía no tenía voz ni poder sobre mi destino o mi futuro, pero sí me hacía preguntas sobre ellos. En el transcurso de las idas y venidas de todo tipo de gente en el Prieuré, visitantes, residentes semipermanentes, siempre había discusiones sobre Gurdjieff, sobre el propósito y el valor de su trabajo. Hubo muchos, entre comillas, alumnos que abandonaron el Prieuré en circunstancias emocionales más o menos violentas. Unas veces porque Gurdjieff los despedía, otras a causa de sus propias actitudes y sentimientos hacia él como hombre. Durante los 2 años que yo había estado allí, me había dado cuenta, tenía la sensación y la creencia de que Gurdjieff no podía hacer mal, que cualquier cosa que hiciese tenía un propósito, era necesario, importante, bueno. Yo no había necesitado hasta entonces tomar decisiones por mí mismo respecto a él. Pero llegó el momento en el que comencé a observarle en relación con mi propia educación, con mis propios valores adquiridos inconscientemente, y a hacer algún intento de evaluar al hombre, a los alumnos, a la escuela. Surgieron un gran número de preguntas, la mayor parte sin contestación. ¿Cuál era el poder de este hombre cuya palabra era ley, que sabía más que ningún otro, que mantenía un gobierno absoluto sobre sus, entre comillas, alumnos? No había duda en mi mente respecto a mi relación personal con él. Yo le amaba. Él había ocupado el lugar de mis padres y tenía una autoridad incuestionable sobre mí, además de mi lealtad y afecto. Aún así, era obvio que mucho del efecto y del poder que tenía sobre mí eran debidos a los sentimientos de reverencia y respeto que se le otorgaban generalmente, y a mi natural deseo de adaptarme. Por otro lado, mis sentimientos personales de temor y respeto eran menos importantes que el miedo que me inspiraba. El miedo se había convertido, sin duda, en genuino al llegar a conocerle más. Había sido impresionante, esclarecedor e incluso divertido observar de cerca cuando reducía a la gente a pulpa, tal como había hecho en el caso del señor Orage en mi presencia. Pero, ¿no era también significativo que el señor Orage abandonase el Prieuré poco después de aquello y que no hubiese vuelto?
Me habían dicho que desde entonces enseñaba el, entre comillas, trabajo del señor Gurdjieff en Nueva York. Lo que Gurdjieff le había hecho podía haber sido necesario, pero ¿quién aclarará esto a fin de cuentas? Gurdjieff mismo no me ayudaba. Una de las cosas inolvidables que había hecho y que me había repetido muchas veces era lo que él llamaba el bien y el mal, entre comillas, en el hombre. Decía, crecían juntos, por igual, que la potencialidad de convertirse en ángel o diablo era siempre igual. Aunque él había hablado a menudo de la necesidad de crear o adquirir una fuerza reconciliante en uno mismo, a fin de tratar con lo positivo y lo negativo, entre comillas, o el lado bueno y el malo de la naturaleza, también había declarado que la lucha, o, entre comillas, guerra, era interminable, que cuanto más aprendía uno, la vida se hacía inevitablemente más difícil. La perspectiva parecía ser que cuanto más se aprende, tanto más difícil será. Cuando ocasionalmente se protestaba contra esta lúgubre perspectiva de futuro, contestaba de forma invariable diciendo que nosotros, individualmente o como grupo, éramos incapaces de pensar con claridad. No éramos tan adultos como para juzgar si esto era un futuro adecuado y realista para el hombre, mientras que él sabía de lo que estaba hablando. Yo no tenía argumentos con los cuales pudiera defenderme del cargo de incompetencia, pero tampoco tenía prueba absoluta de su competencia. Su fuerza, magnetismo, poder, capacidad e incluso sabiduría eran quizás innegables. Pero la combinación de tales atributos o cualidades ¿creaban automáticamente la calidad de un juicio competente? Es una pérdida de tiempo discutir o luchar contra gente convencida. La gente que estaba interesada en Gurdjieff terminaba perteneciendo siempre a una de estas dos categorías. O bien estaban con él, se quedaban en el Pruré, continuaban asistiendo a sus, entre comillas, grupos en París, Londres, Nueva York o en otros lugares, porque estaban razonablemente convencidos de que él tenía alguna clase de respuesta. O le abandonaban a él y a su, entre comillas, trabajo porque estaban convencidos de que era un charlatán, un diablo o simplemente que estaba equivocado. Contando con la buena voluntad de su auditorio, él era increíblemente convincente. Su paciencia y su magnetismo físico eran innegables y generalmente abrumadores. Su lógica en asuntos prácticos era imposible de refutar y nunca estaba coloreada ni distorsionada por la emoción. En ese caso, en el de los problemas puramente ordinarios de la vida, no había duda de que jugaba limpio. Era un juez considerado y precavido al tratar con las cuestiones o disputas que surgían en el curso de la dirección de un establecimiento tal como el Pruré. Hubiera sido ridículo e ilógico discutir con él o calificarle de injusto. A esa edad, no obstante, al mirar de forma retrospectiva en mi mente a eventos tales como mis experiencias con Miss Madison, no podía dejar de preguntarme, ¿qué había hecho con ella? ¿Cuál había sido el efecto sobre ella cuando premió a todos los que habían desafiado sus órdenes? ¿Por qué le había puesto en aquella posición de autoridad? Miss Madison estaba físicamente presente, por supuesto, como respuesta a estas preguntas. Ella parecía haberse convertido todavía más en un seguidor, en una alumna devota, y aparentemente no se cuestionaba sobre lo que él le había hecho. Pero, ¿era eso una respuesta a largo plazo?
¿O era quizás una mera prueba de que Miss Madison estaba subyugada por su magnetismo y su fuerza positiva? Yo tenía la sensación entonces, y opino lo mismo 40 años más tarde, de que quizás buscaba algún individuo o alguna fuerza que pudiese oponérsele. Sin embargo, no había tales oponentes en el Prieuré. Incluso a esa edad comencé a sentir cierto desprecio por la devoción abyecta de sus partidarios, entre comillas, alumnos. Hablaban de él en susurros. Cuando no comprendían alguna exposición en particular o algo que él hubiese hecho, se culpaban a sí mismos demasiado rápidamente. Para mi gusto, por su falta de discernimiento, en resumen, le adoraban. La atmósfera que crea un grupo de personas que, entre comillas, adoran a un individuo o a una filosofía, me parecía entonces, y todavía ahora, que llevaba la semilla de su propia destrucción. Ciertamente se presta al ridículo. Lo que más me dejaba perplejo era la propia ridiculización que hacía Gurdjieff de los más convencidos y devotos seguidores. Véase el caso de las damas y el, entre comillas, famoso vino añejo. Para mi forma de ver infantil y simple, yo tenía la sensación de que él podía hacer cualquier cosa a costa de cualquiera, para divertirse, para ver qué pasaba. En mi opinión, no solamente jugaba con sus alumnos, sino que los juegos estaban siempre, entre comillas, cargados a su favor. Jugaba con la gente a la que había llamado ovejas en su cara, gente que además aceptaba el término sin protestar. Entre los devotos había unos pocos que se defendían verbalmente, pero a la larga parecían ser los más, entre comillas, poseídos o convencidos. Atreverse a bromear con él se hizo prueba de cierta intimidad con él, un privilegio que se les concedía a causa de su total acuerdo con sus ideas, y no era en sentido alguno una indicación de rebeldía. Los rebeldes no estaban en el Prieuré para chancearse, no se les permitía quedarse para desafiarle u oponérsele. La dictadura filosófica, entre comillas, no soportaba oposición. Lo que empezaba a obsesionarme a los 13 años era una cuestión seria, y al menos para mí, peligrosa. ¿Con qué estaba yo tratando? No me importaba el hecho de que él quizás se estuviese burlando de mí como de los demás. No sabía si lo hacía o no, pero si lo hacía, quería saber por qué. No podía negar que era entretenido para mí, siendo un niño, ver a Gurdjieff, entre comillas, exponer a los adultos, burlarse de ellos, pero ¿servía algún propósito constructivo? Incluso a esa edad yo era consciente, de alguna manera, de que el mal podía producir bien. Era concebible. Cuando Gurdjieff hablaba de la moral, entre comillas, objetiva y subjetiva, eso no me dejaba totalmente a oscuras. En el sentido más simple parecía significar que la costumbre gobernaba la moral subjetiva, mientras que lo que Gurdjieff llamaba moral objetiva era un asunto de instinto natural y de conciencia individual. Al discutir sobre moralidad, recomendaba vivir de acuerdo con las costumbres morales particulares y hábitos de la sociedad en la cual uno vivía. Le gustaba mucho la frase: cuando vayas a Roma, vive como los romanos. Pero él acentuaba la necesidad de una, entre comillas, moral individual, objetiva, personal, basada en la conciencia más que en la tradición, costumbre o ley. El matrimonio era un buen ejemplo de costumbre moral subjetiva. Objetivamente, ni la naturaleza ni la moralidad individual requerían tal sacramento.
Cuando me enteré de que el título del primer libro de Gurdjieff era Relatos de Belcebú a su nieto o Crítica objetivamente imparcial del hombre, no me sentí confundido. La idea de que el diablo o Belcebú fuese el crítico no me repelía. Cuando Gurdjieff declaraba que Cristo, Buda, Mahoma y otros profetas que eran mensajeros de los dioses habían fallado finalmente, yo podía aceptar la teoría implícita de que quizás era hora de darle al diablo su oportunidad. Como adolescente no tenía una opinión tan buena del mundo como para tener dificultades en aceptar el veredicto de Gurdjieff de que estaba todo mezclado o cabeza abajo, o también, por mis propios términos, un desorden general. Pero si los profetas mencionados habían, entre comillas, fracasado por alguna razón, ¿había alguna certeza entonces de que Gurdjieff o Belcebú pudiera llegar a tener éxito? ¿Fracasar o tener éxito en qué? Yo podía aceptar la teoría de que había algo que andaba mal en la humanidad, pero me resistía a que un individuo declarase que sabía exactamente lo que estaba, entre comillas, mal. Además, aceptación no es convicción, y para hablar sobre la cura, me parecía lógico que uno debiese estar convencido de que la enfermedad existía. ¿Iba yo entonces a estar obligado a formarme una opinión sobre la, entre comillas, condición del hombre o hacer un diagnóstico? No estaba yo preparado para hacerlo, pero no me negaba a hacer un intento en ese sentido. Y lo único que pude encontrar fue la ausencia de respuesta. Todas estas especulaciones llevaban sin remedio a Gurdjieff el hombre. Cuando él prescribía un ejercicio tal como la observación de sí mismo, cuyo objetivo declarado era conocerse a sí mismo, yo no tenía argumentos que alegar y él tenía detrás el peso de todas las religiones organizadas, según él había señalado. Quizás la diferencia consistía en el método en particular, y yo no estaba en situación de juzgar los méritos de su método. La meta, no obstante, no era nueva. Si yo aceptaba la premisa de que el hombre es inferior a la naturaleza, lo cual no estaba en situación de rechazar, entonces estaba forzado a considerar la posibilidad de que Gurdjieff, al ser un hombre, no tuviese necesariamente todas las respuestas, suponiendo que hubiese respuestas. Su filosofía, según la entendía yo a esa edad, era sin duda atractiva. ¿Era algo más que eso? Todas las ideas místicas, entre comillas, son atractivas para el inquisitivo, por la simple razón de que son místicas o que de alguna manera son misteriosas. Tales cuestiones son preocupantes. Pueden amenazar por completo la confianza en uno mismo, la razón de ser de un ser humano. Mis dudas y cuestiones eran como una serie de círculos concéntricos. La razón de la vida humana, de la existencia humana, parecían reducirse a si yo podía aceptar o no a Gurdjieff como el hombre que tenía la llave. El simple hecho de vivir en su presencia me había hecho imposible la retirada. Puede que esta no sea la palabra adecuada, a cualquier creencia o fe en alguna otra religión existente o teoría sobre la vida. Yo me sentía atraído por su rechazo de la actividad organizada, fuese religiosa, filosófica o incluso práctica. También lo estaba por su aparente apoyo a la verdad o a la acción individuales. Pero lo que era aterrador era el inevitable concepto
de la inutilidad de la vida humana, individual o colectiva. La historia de las bellotas del roble me habían impresionado de niño. El concepto de la vida humana simplemente como otra forma de organismo, el cual podía desarrollarse o no, era nuevo para mí. Pero, ¿era el trabajo de Gurdjieff de hecho el medio adecuado para crecer y convertirse en un, entre comillas, roble? Por fin, ¿estaba yo tratando con el diablo? Quien quiera que fuese él, me gustaba. Estaba ciertamente encantado con él. Aún así, sigue siendo significativo que ese año tuviese lugar mi único intento serio de suicidio. Yo estaba torturado por las cuestiones que no cesaban de atormentarme, hasta el punto de que no podía seguir preguntándome implacablemente sin encontrar alguna clase de respuesta. Obviamente, para mí, la única persona que podía tener la respuesta era Gurdjieff mismo, y puesto que él era también probablemente el villano, no podía preguntarle directamente. Lo que hice fue tomar una botella pequeña de alcohol. Aparentemente no fue un esfuerzo muy decidido, pero lo intenté en serio. La botella tenía una etiqueta, entre comillas, veneno, y yo lo creí. El resultado de este intento no fue muy dramático. Me puse malo y no tuve ni siquiera que tomar un emético. Lo intenté por la noche y cuando vi a Gurdjieff a la mañana siguiente, al llevarle su café acostumbrado, me echó un vistazo y me preguntó qué me pasaba. Le dije lo que había hecho y también, con algo de vergüenza, que me había sentado mal. En ese momento no me importó si él era el diablo o no. Su único comentario fue que para cometer un suicidio con éxito, el esfuerzo tenía que ser sincero. No me preguntó por qué lo había hecho, y recuerdo haber tenido la curiosa sensación de que al mirarnos cara a cara esa mañana, fuimos completa y serenamente sinceros el uno con el otro. Continuará.